científico climático dice que la humanidad desaparecerá si no dejamos de usar combustibles fósiles en los próximos 5 años. Tweet de la experta climatóloga Greta Thunberg. Bueno, pues ni caso. Y venga hidrocarburos, sobre todo China. Pasaron esos 5 años y no hubo apocalipsis zombie. Greta se enfurruñó y borró el tweet. Chica, alégrate, ¿eh? Que estamos vivos y puedes seguir dando la turra. Ya, pero cuando la realidad te estropea el relato, sobre todo si vives de él, como poco te enfurruñas. Y eso es lo que llamaron disonancia cognitiva. Hola, soy Bárbara Vara y mis pronombres personales son yo, mi, me, conmigo. Y los tuyos también. Pobre Greta, la culpan los padres. Se ve que la gente le dio mucha caña con la profecía fallida. Bla, bla, bla. A ver, la chiquilla era experta pero autodidacta. El tuit hacía referencia a un artículo de Gridpost que a su vez trataba sobre una conferencia de James Anderson, experto en capa de ozono. What? Vamos, el teléfono escacharrao. Con la polémica, el señor Anderson acusó a Gridpost y por lo tanto a Greta de desinformar. Dijo que él jamás había hablado de extinción, solo que la probabilidad de que quedase hielo en el Ártico en 2022 era 0. A no ser que una tercera guerra mundial acabase con el CO2 en los siguientes 5 años. Bueno, pues los de Gridpost también se enfurruñaron y borraron el artículo. ¿Por buleros? No, porque se les vio el plumero y a nadie le gusta hacer el ridículo. Cuando las profecías fallan es el título del libro que escribió Leon Festinger para explicar los efectos de la disonancia cognitiva. En él nos cuenta el caso real de la secta que esperaba un ovni. Un día, leyendo el periódico, se encontró con el anuncio del fin del mundo, la profecía de la secta de Dorothy Martin, los Seekers. Dorothy era experta en hablar con los extraterrestres. Y estos le habían dicho que el 21 de diciembre de 1954 se desencadenaría un diluvio que acabaría con la humanidad, pero que justo antes se pasarían a recoger a los fieles de la secta para llevarlos al planeta Clarion. Festinger, que era profesor de psicología, se preguntó qué pasaría cuando no llegase el ovni y se infiltró en la secta. Bueno, la gente había vendido sus propiedades, dejado los trabajos, una locura. Y llegó el día D. Toda la secta se reunió esperando a los hermanos del espacio. Pasaban las horas y allí no venía nadie. Y cuando la gente se empezara a derrumbar, Dorothy recibió una comunicación de Clarion. Se posponía el diluvio. Habían demostrado tanta fe que nos daban una segunda oportunidad. La secta, los Seekers, acababa de salvar a la humanidad. Festinger no se lo podía creer. ¿Qué acababa de pasar aquí? Y así desarrolló su teoría sobre la disonancia cognitiva. Esta teoría explica los mecanismos de defensa de la mente humana cuando la realidad te pega un bofetón sideral. Lo lógico sería abrir los ojos y desechar tu creencia equivocada. Es tal el malestar psicológico que el cerebro necesita huir, o bien negando la mayor, o bien racionalizando lo ocurrido, es decir, inventando una explicación que justifique el error. En el caso de Greta, negación, borrando el tuit. Y en el caso de Dorothy y los suyos, aplazando el apocalipsis. Y tan contentos por haber salvado el planeta, como Greta. Ya, lo de los Seekers era una secta en toda regla. Nada que ver con los Greters, que una secta se reconoce fácilmente por sus técnicas de manipulación. La secta lo primero que hace es censurar la información y mostrarte solo la verdad absoluta. La secta usa el miedo y la culpa para que el mensaje cale antes. How dare you? Ni se te ocurra dudar o criticar a la secta porque automáticamente te conviertes en negacionista y por lo tanto en paria.
La secta necesita empoderar al líder para que su palabra sea dogma. Los fracasos proféticos se reinterpretarán aún desafiando a la lógica, como en el caso del deshielo asintomático. La secta usa la jerga de grupo para programar las mentes de sus seguidores. Recuerdo en la isla de La Palma cuando se celebró la conferencia de presidentes y a propuesta del Gobierno de España lo que hicimos fue plantear un refuerzo de todo lo que tiene que ver con el sistema de protección civil ante la evidencia científica de que los efectos de la emergencia climática cada vez son más graves. Y desde entonces, los volcanes también son emergencia climática. Bueno, lo de Dorothy sí que era una secta, y Festinger siguió infiltrado para ver cómo reaccionaban los acólitos ante semejante chasco. ¿Los Seekers se disolverían? Pues no. La mayoría reforzó su creencia tras la comunicación de última hora de los clarionianos. Es más, la secta intensificó su proselitismo, más fieles, más posverdad, como Great Post, que unos meses después de borrar su artículo, publicó que salvar el planeta exigía acabar con el capitalismo. ¡Qué casualidad! Y Greta siguió con su matraca. Pero creció y ya no la llamaban de la ONU. Así que, en 2023, observó que el clima se había enrarecido en Gaza. Aparcó su carrera de climatóloga sostenible y se centró en la geopolítica, mucho más trendy. Y es que Greta jamás se pierde un sarao. Total, que se fue a Gaza a llevar comida a todas luces insuficiente y a sabiendas de que no llegaría a los necesitados, y hacerse muchos selfies, eso sí. La marina israelí interceptó el barco, les dieron un sándwich y les deportaron, no sin antes ofrecerles ver un vídeo de la reivindicación pacífica del 7 de octubre. Ah, no. Otro chasco no. Greta y su tripulación se negaron a ver el vídeo, que también se lo ofrecieron después de comer el sándwich. Festinger, negación de los hechos. Leon Festinger no nos dio esperanza. Ante creencias contradictorias, el ser humano tira por el carril del medio. Burka y empoderamiento, democracia y comunismo, Queers for Palestine. Cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba y el tonto sigue. Y si no estamos mejor, no es progreso. Hasta pronto, aquí. Greta, it's getting quite cold in Davos. When can I expect some global warming? Greta, would you say you're a child actor? Are you a child actor or an expert? How would you describe yourself? Greta, who was filming your arrest in Germany? Because it looked like you did that in several takes, didn't you?